Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos temas de interés público. Entre los temas que vamos a discutir el día de hoy son políticas criminales, sistemas de protección de la Comisión Interamericana, el Protocolo de Estambul, dogmática de los derechos humanos y técnicas en investigación de derechos humanos. El día de hoy nos acompañan mis amigos especialistas Abigail, Aimo, a Sánchez Alemán, a Diel y Cortés Bonilla, Alondra. Y obviamente el presentador John Andrés Pecho. Para empezar, primero tendríamos que ver el concepto de tortura. Si alguien me puede acompañar con la definición, por favor. Bueno, para empezar, soy Abigail. El término de tortura se puede definir como que a una persona se le implemente intenciones, ya sea por dolor o sufrimiento grave. Existen dos maneras, físicos y psicológicos, para obtener una información. ¿Alguien más tiene otra definición? Así es, Andrés, te habla Adiel Sánchez. Como dijo la ponente Abigail, los métodos de tortura pueden variar. Ella comenta dos de carácter físico, que en este caso pueden ser palizas, cargas eléctricas, de carácter psicológico, que es la privación del sueño o la reclusión prolongada en régimen de aislamiento. Estos normalmente se pueden dar en prisiones. Y por último, ahorita igual se encuentra de índole sexual, como es la violación o la humillación sexual. Muchas gracias. Ya como dar un poco más de conceptos, por si no sabían, en 1948 fue cuando se prohibió la tortura a nivel mundial, esto gracias a manos de la ONU, pero en México empezó hasta 1984, que fue cuando se firmó el convenio de tortura, a que hasta ese entonces, según no aplicaba. Actualmente se supone que no aplica, pero pues digo, todos conocemos casos donde hemos escuchado de torturas o alguna, o alguna actividad en contra de los derechos humanos de alguien, ¿no? Y ya como plato fuerte, se puede decir que en 2011 se hizo la reforma. ¿Qué trajo con esto? La reforma fue la prohibición de la declaración torturada. ¿Y qué decir esto? Que no se puede contemplar el testimonio de alguien que fue torturado. Bueno, ya sabiendo esto de una vez, vamos a ir con el siguiente tema, a menos que alguien tenga algo que decir. Creo que no. El siguiente tema que nos compete serían las políticas criminológicas. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto? Habla Ariel. Te comento, Andrés, que la política criminológica debe de garantizar soluciones al delito y, claro, también a la justicia penal, derivadas, objetivas y de fondo, y no resultantes de apreciaciones subjetivas o de situaciones ocasionales. Habla Alondra Cortés. Y sí, como mencionas, Adiel, de hecho es importante mencionar o recalcar que las propuestas de modelos preventivos de justicias que se van a dar deben de ser conforme a nuestras realidades sociales, ya que muchas veces estas se dan de forma utópica y pues es imposible que se le dé una solución adecuada si la planeación desde el inicio está errónea. También se hacen con el fin de poder evaluar permanentemente y de forma constante los impactos que tienen los programas y acciones que se van a ejecutar para la prevención del delito y también para que haya un mejor eh, sistema en cuanto a la justicia penal. Ok, muchas gracias. Entonces podríamos decir que las políticas criminológicas se centran en una vez estudiado un tema, en tratar de disminuir cierto grado de delito, ¿no? En este caso, aplicándolo al sistema de tortura, podríamos decir que se centran más en dar a conocer
quién es el que manda a la tortura o quiénes son las personas que más sufren, ¿no? En este caso tendríamos los programas que entre ellos tenemos el manual de víctimas de tortura, ¿no? Que es uno de los que se enfocan principalmente en este. Al igual de eso, tenemos las informes de las actividades, y el informe de las actividades, que si me permiten un momento buscarlo, son del año 2021, en donde pude rescatar en las siguientes actividades. Tenemos las actividades, bueno, acciones vinculantes, acciones de capacitación y las acciones de difusión. Si nos ayuda mi compañero Adiel a explicar a qué se refieren cada una de estas, por favor. ¿Qué tal, Andrés? Claro que sí. Mira, te comento, así como comentó también la compañera Londra, tenemos actualmente 3 programas que están creados para ayudar a estas personas. Tenemos de primera instancia las acciones vinculantes. Esta actividad básicamente nos ayuda a concretar una relación con otras instituciones, grupos y tiene como finalidad enlazar diferentes instituciones dentro del Estado. También tenemos las acciones de capacitación. Esta actividad se realizan diferentes pláticas, talleres, foros y cursos sobre temas relacionados o de importancia sobre la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, perdón. Y de última instancia tenemos las acciones de difusión. Tenemos un dato aquí que durante el 2020 se realizaron aproximadamente 140 acciones de difusión consistentes en distribuciones de materia impresos y digitales de la campaña Cierra las puertas a la tortura. Esta campaña estuvo muy, muy sonada en su época. También también se publicitó la introducción a las directrices de la investigación eficiente de la tortura. Como conclusión de lo que acaba de decir nuestro compañero, las políticas criminológicas en este caso deberían ser dirigidas a las personas, es decir, al público para que conozca, pero en este caso se enfocan más en la parte ¿cómo podemos decirlo? Del gobierno. Todas las acciones vinculantes, capacitorias y difusorias se centran más en las instituciones del gobierno. Las acciones vinculantes solo se trata de enlazar diferentes instituciones, como dijo mi compañero. Capacitaciones, brindarles información para que no em, ¿cómo se dice? Para que no se metan en estos temas de tortura o de los otros actos de migrantes contra las personas. Y la difusión solo es campañas que te ayuden a que tu información llegue a más personas, ¿no? Este tema ya lo tenemos listo. Ahora vamos con el tema del sistema interamericano. En este caso, nuestra compañera Londra es la que nos va a ayudar. Sí, muchas gracias, Andrés. Pues bueno, yo soy Alondra y pues vamos a hablar acerca del sistema interamericano. En estos se usan diferentes mecanismos de protección que son las normas que van a ser las encargadas de que las personas estén seguras y también de verificar que el Estado proteja en verdad los derechos de los sujetos. Actualmente se cuenta con 2 tipos de órganos de protección, de los cuales se van a encargar de asegurar la promoción y protección de los derechos. Estos órganos son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, me gustaría que Adiel nos comentara un poquito más acerca de estos órganos de protección, ya que es un poquito más experto sobre este tema. ¿Nos puedes comentar, Adiel, por favor? Claro que sí, Alondra, muchas gracias. Habla Diel Sánchez. La Comisión Interamericana básicamente es la encargada de promocionar y supervisar que todos los estados cumplan con sus obligaciones. Además, recibe quejas por parte de particulares o grupos sobre presuntos casos de violación de derechos. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
es la que supervisa el cumplimiento de la Convención Americana, y esto hace que tengan una relación ampliamente estrecha. Muchas gracias. Entonces, en este caso, si alguien quiere poner una denuncia, ¿ustedes nos podrían decir a qué organismo tenemos que ir? Ay, yo recalcando lo que dijeron mis compañeros, ahí para hacer que estas normas sean efectivas es necesario elaborar una convención interamericana que prevenga y sancione este tipo de actos, con el único propósito de que todos respeten la dignidad de la persona humana y aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales. Muchas gracias. Como siguiente tema, el tema un poco más importante referente a la tortura. Tenemos el protocolo de Estambul. Básicamente, ustedes ya lo saben, este es un manual para la investigación y para la documentación eficaz contra la tortura y penas crueles, ¿no? Em, Aquí se establecen unos ciertos, podríamos decir, criterios que se toman en cuenta para saber si aplica o no aplica como tortura. Ya dijimos anteriormente que se pueden hacer denuncias, en este caso ante la comisión, pero quisiera que nos cuenten un poco más cómo se hace este tipo de investigación. Les cedo la palabra. Habla Abigail. Claro, y los procedimientos que se siguen en esta investigación son de determinación del órgano investigador adecuado. Que básicamente ese proceso principalmente se enfoca en investigar o sea, la participación de las personas en los actos de tortura, así como también la investigación del caso. Esto es debido a que si se sospecha de que el Estado está involucrado. Y también está la entrevista con la persona o la víctima y otros testigos. Más que nada, esto se busca, o sea, se busca la información sobre sobre lo sucedido, sobre la investigación y las consecuencias que se puede tener en la participación de la víctima en la investigación. También en algún elemento del caso que podría ser para beneficiarlos o afectarlos. Eh, Bien, como mencionas, sí es de los procesos más importantes, ¿no? La determinación imparcial de la persona que va a investigar. Pero tenemos algunos, unos extras, ¿no? En este caso tenemos la entrevista con la presunta víctima. Hay que brindar algunos extras, ¿no? A las personas, en este caso sería su seguridad. Básicamente es como que hacer una investigación de la investigación que ya se hizo anteriormente. Es- Ustedes como expertos y como, ahora sí que digamos, asesores del Estado o de este tema, ¿tienen algunas experiencias que nos quieran compartir donde hayan aplicado este procedimiento o que nos cuenten su experiencia de cómo fue? Claro que sí, Andrés. Habla Diel Sánchez. Mira, como sabemos, o la mayoría de personas que están escuchando este podcast saben, en el mundo existen muchísimos casos de tortura, pero no necesitamos irnos demasiado lejos para saber de ello. Aquí en Yucatán hace poco, hace un año y medio aproximadamente, sucedió un caso de tortura eh, hacia el ciudadano veracruzano José Eduardo Ravelo Echeverría, el Güero Ravelo. Esta persona fue detenida por elementos de la policía municipal de la ciudad de Mérida, Yucatán. Lo detienen, lo golpean y posteriormente lo dejan libre. Vuelven a interceptarlo, lo vuelven a detener, lo vuelven a golpear y fallece la persona.
desgraciadamente no se pudo imputar a los 4 elementos de la corporación que estuvieron involucrados en este caso de tortura. Aquí obviamente vemos que no se pudo cumplir con los derechos que protegen a las personas en cuanto a casos de tortura, de denigración, etcétera. Pero muchas gracias por tu comentario. Pero en este caso sí lograron, vaya la redundancia, empezar con la investigación del protocolo Estambul, o solo se manejó a nivel, en este caso me comentas, estatal. ¿Cómo fue? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor, compañero? Sí, claro, me comentabas que fue aquí en Yucatán, ¿no? O sea, fue a nivel estatal y que no se logró insatisfactoriamente cumplir con los responsables que en este caso afectaron los derechos humanos, pero ¿usted sabe si se solicitó de la intervención de la Comisión Interamericana o fue investigación que se quedó a nivel estatal? No, bueno, se queda a nivel estatal. No logran la convención hacerse presente para dichas diligencias en cuanto a derechos humanos. Se logra igual hacerse que la Fiscalía General de la República intervenga, sin embargo, pues no se llega a nada. Es el mismo veredicto, los elementos salen libres, sin cargo alguno y siguen laborando. Así que, respondiendo a tu pregunta, no llega a manos de la Convención Interamericana. Muchas gracias por tu participación. Antes de dar como que una conclusión, quisiera escuchar a nuestra compañera Alondra, si tiene algún tema o alguna experiencia. Sí, de hecho hubo un caso que estuvo muy sonado, ya tiene un poco de tiempo, pero se volvió a retomar en el 2017. Esto ocurrió en el 2016 en el Estado de México, específicamente en la localidad de San Salvador Atenco. Se estaban viendo lo de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, este se estaba realizando en terrenos de pues las personas, de algunos ejidarios. Entonces hubo una pequeña, bueno, más o menos pequeña manifestación en donde pues ellos estaban dando su inconformidad acerca de que se les quitaran sus terrenos y se usara para eso, ya que pues iba a afectar bastante en cuanto a sus empleos. En esta manifestación pues tomaron como rehenes algunos elementos policíacos, perdón, y pues la respuesta del Estado fue un poco agresiva. Entonces sí llevaron a las personas, o sea, llevaron a más elementos para tratar como que de rescatar a los que tenían como que, digamos, secuestrados y para poder medio calmar la manifestación. Sin embargo, no se realizó de esa manera, sino que llegaron de forma muy brusca, llegaron a estar golpeando, llegaron a retener a la población, bueno, a la población que se estaba manifestando. Y como en su mayoría eran mujeres los que estaban en la manifestación o estaban reportando el hecho y todo, las agarraron a muchas, las golpearon, las violaron de formas muy grotescas que pues obviamente desde el inicio hay como que un tipo de trauma que vas a conllevar con esta situación, pero fue de manera muy inhumana, se podría decir. Esto se denunció, de hecho fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se denunció. Sin embargo, leí acerca de una de las personas que puso la denuncia y decía que cuando estaba dando su testimonio, la persona que se lo estaba tomando le dijo, no, ¿sabes qué? Quitó la hoja de la máquina de escribir y le dijo, cállate, no estés mencionando nada de esto porque no se va a hacer nada. Entonces esta persona dio su inconformidad y dijo que pues el Estado realmente no se preocupan por ellos y no hacen nada por tratar de como que salvaguardar su integridad.
Entonces, de toda esta gente, pues se llevó un proceso muy largo que pues era también muy costoso. Entonces muchas terminaron desistiendo y como creo que pasa en muchos casos, ¿no? Te va dando tristeza y vas diciendo como que para qué sigo el proceso si al final no voy a tener una respuesta o no va a haber una solución. Sin embargo, hubieron específicamente 11 mujeres que fueron víctimas de esta injusticia, que siguieron con el caso y llevaron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hicieron la denuncia en el 2017 y este organismo se encargó de que, pues le pidió como que mmm, cuentas al Estado de México. Le dijo, oye, ¿qué pasó? Necesito una investigación, necesito que hagas tu investigación de acuerdo a cómo se debe de realizar, que me debes de dar toda la información. Sin embargo, a pesar de ello, agarraron y ¿sabes qué? Fue como que también hicieron su investigación de forma autónoma y es como que iban a agarrar una comparación para ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, si te soy sincera, no tengo la información exacta de si ya se terminó de solucionar este problema. Sin embargo, sí entró en apoyo este órgano para las personas que fueron pues lesionadas. Y se está llevando un proceso para tratar de darle como que una, bueno, como para tratar de darle una compensación a las víctimas. Muchas gracias, compañera. Bueno, pues como ya pudimos ver, solo hay dos, como podríamos decir, dos alternativas, ¿no? El caso de nuestro compañero Adiel, que no procede como debería ser por parte del Estado, y la parte ya, eh, por decirse, la parte participativa de la comisión, ¿no? Que en este caso pues no tenemos los resultados por nuestra compañera, pero sabemos que se aplicará el protocolo de Estambul para este caso. Podemos pasar al siguiente tema, que sería mm, tenemos la dogmática de los derechos humanos. En este caso, ¿nos puedes comentar, compañera María, a qué se refiere la parte dogmática? Bueno, cuando hablamos de dogma, nos referimos a algo que es cierto o verdadero y que no puede ser ahí puesto en duda. Más que nada en el concepto de los derechos humanos, se puede decir que bueno, se puede decir que dogma es algo real y que tiene lugar en nuestra vida. Ahí no es tan tangible, pero sabemos que está ahí y que existe. Entonces podríamos decir que el dogma es algo que ponemos en práctica todos los días, ¿no? Podríamos decir que el dogma bueno, la dogmática está respaldada por la Constitución, ¿no? Digo, todos sabemos que nuestros derechos humanos están en la Constitución, o sea, está en la parte del derecho positivo, ¿no? De igual forma, sabemos que en este caso, hablando de México, explícitamente tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este caso, podríamos decir que sí es algo dogmático porque es algo que sí tiene antecedentes o que sí está plasmado en un papel, podríamos decir, de forma vaga, ¿no? Pero al tener una comisión, o sea, tener un representante que nos diga, ya podemos asegurar que es algo que sí o sí aplicamos. O no sé qué opina mi compañero Adiel. Así es, Andrés, habla del Sánchez. Mira, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia nos dice que, cito, las garantías de protección de los derechos humanos son técnicas y medios que permiten lograr la eficacia de los mismos
En su ausencia, el goce de los derechos que reconoce nuestro orden constitucional no puede materializarse en las personas. Esto quiere decir que la práctica de los derechos humanos busca la protección de los individuos y de sus intereses fundamentales. Oh, muchas gracias. Bueno, ya tenemos un poco más de experiencia en este tema. Como penúltimo tema, tenemos, antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos la parte del razonamiento, tenemos las técnicas en investigación en derechos humanos, ¿no? Que va en conjunto con el razonamiento práctico, ¿no? Vamos a hablar de las técnicas. Obviamente todos sabemos que en el ámbito de los derechos humanos, es la comisión la que se encarga de recibir, en este caso, las denuncias. Y en el tribunal, el Tribunal Interamericano es el que se encarga ya de no dar los castigos, como ya sabemos, sino dar la parte de las recomendaciones, ¿no? En este caso, el tribunal, puede, diríamos, actuar sin recibir una queja, ¿no? Al momento de que ellos vean de que ya se está infringiendo, ya entraría la parte de por oficio, ¿no? Y tenemos, de como que el proceso, no sé qué nos puede decir nuestra compañera Abigail. Bueno, ay, como bien comentas, esto de cada vez que se haya creído que se violaron los derechos, ya sea de algún acto de tortura, ay, por medio de las autoridades, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación a fondo y el de no hacerlo es una falta de las obligaciones internacionales de los Estados. Y nuestro compañero Adiel nos puede comentar más o menos en qué se basa esta investigación. Yo, a ver, muchos sé que es con un examen físico, si no estoy mal. No sé si nos puedes ayudar. Claro que sí, Andrés. Mira, como comenta mi compañera Abigail, y como tú igual hiciste mención, la investigación que se debe realizar debe tener como mínimo un examen físico y psicológico, esto conforme al protocolo de Estambul. Igualmente, el método a investigar en derechos humanos debe poder mostrar de forma clara la relación entre los actos o la situación examinada con alguna de las obligaciones contraídas con estos derechos, a fin de determinar violaciones e irresponsabilidades. Una disculpa, está medio fallando por el clima. Y sí, de hecho, algunos de estos que se llevan a cabo son la documentación y el monitoreo de la que vienen siendo las herramientas más importantes en un proceso de investigación en derechos humanos. Y estos más que nada van a servir para, denunciar con fundamento y para poder tomar medidas adecuadas para que detengan los actos de violación hacia los derechos humanos. De igual forma nos ayudan a las víctimas para que no las expongamos de una forma inapropiada a la luz pública. Nos permite también conservar una memoria de qué es lo que pasó para que se conozca también la verdad y se pueda obtener justicia. De igual forma, también nos va a ayudar a darle asistencia a las víctimas en el seguimiento de los procesos judiciales, para que de esta forma puedan tomar medidas para que la violación no quede impune y se le pueda dar una resolución. De igual forma, ayudan a evaluar y actualizar las normas y estándares de protección de los derechos humanos. La documentación más que nada es un proceso de registro sistemático
que ayuda a investigar no solo uno, sino varios eventos de violación en cuanto a los derechos humanos. De hecho, sin documentación, realmente no hay una defensa que sea posible. Es muy importante en este proceso. Muchas gracias, compañera. Creo que con eso acabamos nuestra participación por el día de hoy. Les agradezco mucho el que hayan asistido aquí a la plática, charla, eh, como quieran decirlo, ¿no? Y sobre todo que nos hayan ayudado a comprender muchísimo más estos temas que, quieran o no, es muy importante para no solo para los ciudadanos ciudadanos libres, por así decirlo, sino para las personas que alguna vez en su vida han tenido algún proceso en la cárcel, ¿no? Que es cuando más se vulneran esos derechos, cuando más torturas se padecen. Si quieren despedirse. Sí, claro que sí, Andrés. De hecho, fue un gusto haber estado aquí contigo y hablar sobre estos temas que creo que son muy importantes y muchos deberíamos saber acerca de ellos para pues, hacer valer nuestros derechos en dado caso de que hayamos sufrido algún tipo de injusticia o algún tipo de violación hacia ellos. Muchas gracias por invitarnos y pues si en algún momento necesitas también volver a grabar algo, con gusto. Por aquí estamos. Soy Alondra Cortés y me despido. Que pasen una linda tarde. Claro que sí, Andrés, muchísimas gracias por habernos invitado a mí y a mis compañeros a este increíble podcast y esperemos que los temas que hablamos hoy hayan sido del agrado de las personas que escuchen, ¿no? Que se enteren de que todos tenemos derechos y tenemos órganos institucionales que sirven a no violentarlos. Y de antemano, gracias. Igualmente, Andrés, te agradezco mucho la invitación. Y es bueno que hablemos sobre estos temas porque la mayoría de las personas allá afuera no saben cuáles son los derechos o lo que proviene este tipo de actos. Entonces estaría bien que los oyentes conozcan un poquito más a profundidad de estos tipos de medidas para tratar de evitar estos actos. Muchas gracias y hasta luego.